De tal forma que luego nos encontramos con que cuando se hace la tramitación ambiental del tramo Toledo-Sevilla, pues debe haber unas aves nidificantes en los montes de Toledo que hacen que la evaluación de impacto ambiental sea negativa. El Ministerio de Fomento, ante esa evaluación de impacto ambiental, abandona el proyecto. Y eso, lógicamente, tiene una incidencia sobre el tráfico de largo recorrido de esta concesión Madrid-Toledo. Y luego, la autopista Madrid-Toledo tenía, dentro del caso base del estudio de tráfico, tenía también mucho tráfico de proximidad en la zona metropolitana de Madrid, de ciudades dormitorio, gente que entra y sale todos los días a trabajar a Madrid, pero el gobierno regional había una carretera de una única calzada, doble sentido de la circulación, que corría pues a apenas 2 kilómetros en paralelo a esta autopista de peaje, y tuvo la brillante idea de duplicar la calzada, de forma que el tráfico de largo recorrido no me llega porque no se hace la autopista hasta Sevilla, y el tráfico de corto radio tampoco me llega porque se va por la vía gratuita. Esto al final termina en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo le ha dado la razón en parte al concesionario. Ha dicho que sí en cuanto al tráfico de largo recorrido, porque la obra estaba en la planificación del Ministerio de Fomento y por lo tanto la cancelación del proyecto le es imputable a la Administración concedente. La Administración concedente debe responder. Sin embargo, en el caso de la autopista de la Comunidad de Madrid, dice que no. Este es un problema que se ha planteado en España como consecuencia de políticas del Partido Socialista, que decidió que los españoles tenían derecho tanto a ir por vías de pago como por vías gratuitas. A falta de una autopista con gran capacidad, pues se dedicó a duplicar las vías gratuitas. De tal forma que teníamos en 4 kilómetros teníamos una autopista de pago y una autopista gratuita. Lógicamente, algunas de las autopistas gratuitas eran mejores que las de pago, eran más seguras, uno llegaba normalmente antes al destino, con lo cual esto ha tenido una incidencia muy importante en los tráficos y por lo tanto ha afectado sustancialmente al riesgo de demanda de estas concesionarias. Cuando esto se plantea en el Tribunal Supremo ha dicho una cosa que a mí me parece increíble. Dice que realmente no se puede coartar el derecho que tienen las administraciones públicas a mejorar sus infraestructuras, lo cual es cierto, pero claro, yo no coarto el derecho, pero si usted a mí me irroga un perjuicio, pues tendrá que responder del perjuicio que me irroga. Probablemente el marco para reclamar ese perjuicio no sea el contrato de concesión, porque a mí no me liga, yo no tengo ninguna relación con la administración que me irroga el perjuicio, que es la Comunidad de Madrid y mi administración concedente es la estatal. Bueno, no sé si lo que está diciendo el Tribunal Supremo es concesionario reclame la responsabilidad patrimonial a la Comunidad de Madrid por el daño que le ha irrogado y no trate de resarcirse estos perjuicios en el marco del contrato de concesión. Más que nada porque esa misma doctrina en otras autopistas, sin embargo, sí que ha servido en la autopista en unas autopistas en la costa de Barcelona. Sin embargo, sí que ha permitido restablecer el equilibrio económico-financiero para Abertis, que es la titular de esta autopista, como consecuencia del tráfico que ha terminado yendo por la vía gratuita y que era tráfico que en principio estaba dentro del plan económico-financiero de la vía de pago. El caso de la línea de alta velocidad guarda alguna similitud. Se construye un túnel de 40 kilómetros, el túnel son 12 kilómetros, bueno, al final el proyecto son 40 y pico kilómetros entre España y Francia. Es un proyecto muy complicado, un proyecto porque no se sujeta ni al derecho francés ni al derecho español, sino a un derecho ad hoc que se crea en el contrato. Y resulta que cuando el concesionario, dentro de los plazos previstos en el contrato, finaliza su obra, pero no la puede poner en servicio porque España, o sea, el Reino de España no ha construido todavía la conexión entre Barcelona y la frontera francesa, con lo cual es imposible que pase por allí ningún tren porque no viene ningún tren de Barcelona. Esto al final ha sido objeto de reequilibrio, el retraso del Reino de España, pero los tráficos son tan débiles debido a múltiples circunstancias, porque ya no es una vez que se haya abierto el tramo de Barcelona, es que realmente el concesionario licitó sobre la base de que se iban a hacer una serie de obras complementarias, la conexión con el puerto de Barcelona, el corredor mediterráneo hasta Valencia, una serie de obras que no se han ejecutado.
de tal forma que yo lo que estoy ahora mismo es en una situación, es una sociedad que está en concurso de acreedores y con gravísimo riesgo de, bueno, refinanciación no ha resultado posible. Es una sociedad que en principio está abocada a la liquidación, salvo que los bancos pues vean que la RPA, el famoso pago por terminación, no es suficiente para recuperar la inversión que han hecho. Luego otros supuestos también muy interesantes son los que se llaman las radiales de Madrid, que no son solo las radiales de Madrid, son también otras autopistas. Y en estas básicamente se han puesto de manifiesto, además de un riesgo de demanda muy acusado como consecuencia de la crisis económica, de unos estudios de demanda que eran incorrectos, que los validaron los licitadores, por lo tanto los asumieron como propios, es lo que dice el Estado. Lo que se ha puesto en manifiesto también es una elevación muy sustancial de los costes de estos proyectos y como consecuencia también de algo que no le es imputable al concesionario, sino que le es imputable de alguna manera antes hablaba de los jurados provinciales de expropiación forzosa en España. España, en la época del boom inmobiliario, hubo un boom inmobiliario que determinó un incremento muy sustancial de los precios. El riesgo expropiatorio en España tradicionalmente se ha transferido sin ningún tipo de límite. Hay algún proyecto en el que se limita, pero son excepcionales. La regla general es que el riesgo predial se transfiere íntegramente en España. Yo creo que en Colombia no es así, pero en España se transfiere íntegramente al concesionario. El concesionario es responsable, por lo tanto, de adquirir, bueno, tramitar los procedimientos y pagar los justiprecios. Los justiprecios son los que determinen, si no hay acuerdo con el expropiado, son los que determinen los jurados de expropiación, y si no está de acuerdo el expropiado con ese precio, son los que determinen los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia en España, al hilo, al calor del boom inmobiliario, deciden, bueno, se inventan una doctrina que pudo tener sentido en la época del boom, pero que hoy se ha visto totalmente errónea, y que llevó a calificar el suelo expropiado como si fuera un suelo urbanizable. Entonces, normalmente siempre se expropió como suelo rural, suelo rústico, un suelo muy barato. Como consecuencia de este cambio de criterio, los precios se elevan, pues prácticamente se multiplican por 10, 15, 20, dependiendo de los jurados provinciales y de la zona. De tal forma que esto lo que determina es una sustancial reducción de la demanda unida a un incremento muy sustancial de los costes, determina la inviabilidad de un montón de, bueno, no sé si son 8 o 9 proyectos que ahora mismo están en una situación de concurso de acreedores. Se ha abierto la fase de liquidación porque la solución que ofrecía el Gobierno, la solución para llegar a un convenio, no ha convencido ni a los accionistas ni a los financiadores. Y ahí básicamente el Estado tiene un problema importante. ¿Por qué? Porque el Estado ahora mismo, España, acaba la semana pasada de terminar un procedimiento por déficit excesivo. Se había propuesto una multa que podía llegar a 2.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea. Al final no se ha impuesto la multa, pero España está por encima del 3% de déficit público ahora mismo, con lo cual tiene un programa de ajuste muy importante por delante y ninguna noticia, es decir, todo lo que sea reclasificar este tipo de activos que estaban en los balances privados y llevarlos a los balances públicos es incrementar el déficit público, es decir, caminar en el sentido contrario al sentido que tenemos que transitar en España. Eso en cuanto a los proyectos de estos proyectos que yo he dicho de las radiales de Madrid, que están planteando este problema ahora mismo de liquidación y de determinación de la RPA. Y yo por eso decía que era muy importante este pago por terminación, porque el pago por terminación en España, tal y como ha sido configurado, ha generado una gran seguridad, en el sentido de que las inversiones estaban, por lo menos la financiación ajena estaba garantizada. Descansaba al final sobre la pignoración de este pago por terminación anticipada y sobre esa base se ha financiado prácticamente todo. Ahora el Ministerio de Fomento, que es la administración concedente,
ellos han dado cuenta que hay una contradicción entre, por una parte, decir que se transfiere el riesgo y ventura al concesionario, que estos contratos se ejecutan a riesgo y ventura, y al mismo tiempo decir que, oiga, si esto va mal, no se preocupe, que hay un pago por terminación, y ese pago por terminación elimina el riesgo y ventura. De hecho, los organismos encargados de la aplicación del Sistema Europeo de Cuentas ya no están analizando los proyectos solo desde la perspectiva de si se ha transferido o no se ha transferido el riesgo de demanda, el riesgo de construcción y el riesgo de disponibilidad. Ahora lo que están analizando es si hay mecanismos indirectos que aseguren la rentabilidad del proyecto en todo caso. De tal forma que se están fijando especialmente en estas cláusulas de terminación anticipada y en estos pagos por terminación anticipada. Por eso en España, yo creo que a la vista de todos estos problemas, pues se han adoptado una serie de modificaciones, algunas que son estructurales y una que es coyuntural. La coyuntural es una desgracia porque al final esto es son el tipo de medidas que lo que incrementan es el riesgo país, porque dicen poco. Esta mañana hablábamos del arbitraje de inversiones, ¿no? Y este parece que es un caso clarísimo de arbitraje de inversiones, aunque todavía nadie ha demandado al Reino de España por esto. El Real Decreto Ley 1/2014 lo que estableció es una medida, dado que los tribunales de justicia estaban condenando al pago de los justiprecios expropiatorios en estas autopistas radiales, le estaban condenando al Estado si la sociedad concesionaria no hacía frente al pago del justiprecio. Resulta que el Estado, que se ha visto ante la tesitura de tener que hacer frente al pago de todos estos justiprecios, ha tomado la decisión de aprobar este Real Decreto Ley y decir, oiga, yo deduciré de la cantidad del pago por terminación que yo tenga que hacerle efectivo, voy a deducir todas las cantidades que yo ya he tenido que satisfacer a los expropiados en sustitución del concesionario. Es decir, el Estado se ha puesto, para entendernos, un superprivilegio para cobrar por delante de los bancos, porque el Estado las cantidades que pague en concepto de justiprecio las va a deducir del pago por terminación, que es el que está pignorado a favor de los bancos. Con lo cual el Estado primero compensa y la cantidad restante la pone a disposición de los bancos, que tenían, no obstante, una prenda constituida desde el día 1 y que era una prenda por la totalidad de la RPA, por la totalidad de este pago por terminación. Por eso digo que este es un típico caso que está, pues, en el límite de la expropiación indirecta y, por lo tanto, es un caso que perfectamente podría terminar en un arbitraje de inversiones frente a España. Más modificaciones. Esta es la modificación coyuntural. Antes me refería, se ha modificado el régimen se ha alterado el régimen de modificación de los contratos. Ahora ya los contratos no se pueden modificar con tanta flexibilidad como antaño. Se ha modificado el régimen de contabilización privada de los activos concesionales. En España antes se contabilizaban los activos concesionales estamos hablando de contabilidad privada, de forma que se permitía que se percibieran beneficios prácticamente desde los primeros años de vida del proyecto. En la actualidad eso no es posible. Las normas internacionales de información financiera hacen que en los proyectos concesionales los gastos financieros se tengan que contabilizar con arreglo a criterio de devengo. No es posible activarlos en el balance y, por lo tanto, no es posible diferir su pago a momentos de mayor bonanza. Esto lo que se ha traducido es en que en los proyectos concesionales en España en los primeros años generan muchas pérdidas y los últimos años de vigencia generan muchos beneficios. Pero es importante también tenerlo en cuenta porque se puede, o sea, si no tenemos una información, cuando hablábamos de seguridad jurídica, cuando hablábamos de seriedad del modelo, pues si nos podemos hacer trampas en el solitario, como se hacía en España, que teníamos, pues, mediante estos artificios contables, pues de alguna forma en proyectos que no eran, pues, del todo solventes, pues podíamos estar repartiendo los primeros años unos beneficios que realmente no existían, porque si el proyecto en el año 20 llegaba a una crisis de demanda, bajaban los tráficos, teníamos un sobrecoste tal, realmente nos habíamos repartido anticipadamente un beneficio que el proyecto no estaba en condiciones de dar. Por eso la importancia de esta reforma contable, y que yo creo que lo que en ese sentido lo que aporta es mayor certidumbre. La gente sabe exactamente, cuando invierte en España, sabe exactamente, cuando ve los libros de un proyecto concesional, sabe en qué está invirtiendo.
Ha cambiado también el régimen de valoración del suelo. Ya no se puede dar esta tesis del Tribunal Supremo que he dicho que permitió multiplicar los precios del suelo por 10. Esta tesis ha sido modificada. Muy importante también, en España no había nadie que evaluara los proyectos. O sea, cada órgano de contratación actuaba a su libre albedrío. En la actualidad hay una Oficina Nacional de Evaluación de Proyectos, recientemente introducida. Es una oficina que tiene que previamente, emite un informe preceptivo en todos aquellos proyectos en los que hay compensaciones al sector privado, o sea, compensaciones al socio privado, bien en la fase de explotación, bien en la fase de construcción, o cualquier apoyo financiero, y en todos los supuestos de restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, es decir, modificación del contrato más restablecimiento del equilibrio económico-financiero. Y luego, pues también la nueva directiva de concesiones, ya he dicho antes que está pendiente de incorporación. Es una directiva que atenúa un poco el régimen de modificación de los contratos. En España pasamos de un régimen muy flexible a un régimen demasiado estricto, que no se avenía bien a las características de los contratos de concesión. Y yo creo que no hay más medidas, más reformas, yo creo que no hay. Me he hecho referencia a las principales. Bueno, y a modo de colofón, la valoración, ¿no? Yo creo que la valoración es, en España tenemos una red de infraestructuras, infraestructuras en sentido amplio, no estoy hablando solo de infraestructuras viarias, estoy hablando de infraestructuras de transporte, viaria, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria, estamos hablando de infraestructuras sociales, hospitales, ciudades de la justicia, equipamientos deportivos, o sea, se ha hecho prácticamente de todo. Nosotros hicimos hasta un sistema de regadío con esquemas de colaboración público-privada en el despacho. Las empresas españolas, yo creo que han aprendido, han cambiado. Esto es lo que le ha pasado de alguna forma, o lo que le está pasando a SACIR en Panamá, ¿no? Con el canal de Panamá. Esa idea de yo voy cuando los demás están ofertando 5.000 millones de dólares por una obra, yo hago una baja del 10% sobre el presupuesto de licitación y oferto 3.100 millones, pues oiga, cuando hay una diferencia de 2.000 millones de euros o de dólares, pues alguien se ha equivocado. Entonces, yo no sé si hay empresas españolas que han pretendido ir fuera de España, han pretendido ir a hacer lo que hacían en España, que ya no se puede hacer en España. En ese sentido, las empresas que mejor funcionan en España son empresas que han aprendido a distinguir entre lo que es el negocio de construcción, que es un negocio a corto plazo, y el negocio concesional. El negocio concesional es una relación a muy largo plazo que se entabla con un socio público y que exige una filosofía totalmente diferente. Eso, yo creo que las empresas españolas, al final, a fuerza de llevarse algún que otro golpe, pues han terminado aprendiendo, y eso es una de las ventajas competitivas que tienen las empresas españolas. Creo que en España los errores que se han cometido, aun cuando todavía tenemos que pagar la factura de esos errores, han permitido mejorar el sistema. O sea, ahora mismo yo diría que después de 160, 170 años de experiencia concesional en España, es un modelo relativamente... hombre, todo es perfeccionable, pero funciona relativamente bien. Y funciona relativamente bien porque la pieza que más perturbaba era precisamente este pago por terminación. Este pago por terminación, que no existe en otras jurisdicciones, tal y como existía en España, es decir, un pago por terminación vinculado al valor de la inversión. En España se acaba de modificar y se ha introducido un pago por terminación en el que el pago consiste en el valor de mercado de la concesión. Es decir, en España, a partir de ahora, cuando termine un contrato de concesión, será preciso proceder a sacar al mercado, a subastar ese proyecto en el mercado de nuevo. De forma que sale a un tipo de licitación que se calcula descontando los flujos de caja futuros del proyecto, y una vez que tenemos ese valor, se hace una subasta. Si se queda desierta, se hace una segunda subasta con un tipo reducido. Hay una tercera subasta y si no, se lo queda el Estado por el 50% del valor de mercado. Es decir, es un mecanismo que da mucha menos certidumbre, da mucha menos seguridad a los bancos, que va a obligar a licitar exclusivamente, a sacar mediante este tipo de esquemas proyectos verdaderamente viables. Es decir, yo creo que va a hacer todavía más serio el modelo,
porque es un modelo en ese sentido mucho más restrictivo. Yo entiendo que la situación de Colombia, evidentemente, es diferente. No conozco el derecho colombiano con detalle, pero evidentemente Colombia está primero en una situación histórica diferente, tiene evidentemente una necesidad de promover infraestructuras indudable, no está constreñida como está España por la pertenencia a la Unión Europea y por lo tanto no hay un pacto de estabilidad y crecimiento, sin perjuicio de que es absolutamente importante también, porque esto es un tema que hemos observado en España y que en los países más avanzados en materia de asociación público-privada tienen muy claro, que es contabilizar debidamente los pagos que se hacen con cargo a proyectos de asociación público-privada. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo el presupuesto futuro. Al final, estos proyectos se fundamentan en la existencia de una equidad intergeneracional. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es financiar una obra que se va a pagar durante 30 años, ¿no? Entonces la estoy disfrutando yo, pero la van a pagar los hijos de los que hoy viven, ¿no? Entonces es muy importante, para no comprometer el presupuesto futuro, tener muy claro cuál es el límite de lo que el presupuesto actual puede dedicar a hacer pagos con fundamento en proyectos de asociación público-privada. Esto es algo que en Australia tienen un límite explícito. Esto es algo que creo que en la Unión Europea, gracias a este Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hay un límite que es este 3% de déficit en general, y esto es algo que yo creo que es fundamental para no comprometer la política fiscal de años venideros. Y podría hablar mucho más, pero está aquí saliendo una luz roja, con lo cual yo, por mi parte, lo dejo aquí. Muchas gracias.